Casi dejo el podcast. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 293 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta es la segunda vez que grabo este podcast, y no es porque tuviese un problema con el sonido o algo parecido, no. La verdad es que este iba a ser el último podcast de Quiero ser rico, al menos durante una muy larga temporada. Al final he cambiado, o mejor dicho, me hicieron cambiar de opinión. ¿Por qué casi dejo el podcast? Pues principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que necesitaba un descanso, necesitaba un momento para descansar, para recuperar energía. La verdad es que me sentía cansado por un montón de circunstancias, luego te cuento algunas, pero bueno, me sentía bastante cansado en las últimas semanas. Y por otro lado, necesitaba tiempo para centrarme en otros asuntos. Algunos están relacionados con hacer mejoras muy importantes en Quiero ser rico, a nivel de la web, a nivel de diseño, a nivel de otras cosas, y otros cambios, otros asuntos, pues son temas más personales. También he tenido algunos problemas de agenda con algunas entrevistas que parece que no han salido adelante y cosas del día a día, vamos, que al final pues tenía algunos motivos más o menos justificados para, pues hacer una pausa en el podcast. Como por ejemplo la historia del piso que tengo en alquiler. Cuando hice la escaleta de este podcast hoy por la mañana, no pensaba comentar este tema, pero esto es un podcast de finanzas personales, así que vamos a hablar de inversiones y de estas cosas. El piso que tengo de alquiler, pues cometí un pequeño error de novato, o un error no tan pequeño de novato. En marzo el inquilino me dice que se va a final de mes. Esto creo que ya lo había comentado en el podcast. Y una semana antes de irse, pues me invita a ver el piso, a comprobar que todo está bien y tal. Bueno, pues yo lo reviso y está todo, perfecto, más o menos perfecto. Había un montón de cosas, no estaba muy ordenado, no estaba muy limpio. Dejémoslo así, no estaba demasiado ordenado ni demasiado limpio y había cosas de alguien que está viviendo allí, pues ropa, alimentos, pues lo que hay en la casa de cualquiera. Y luego pues me devuelve las llaves un día, pero ya me las devuelve en mi casa, arreglamos cuentas y listo. Bueno, pues te devuelvo parte de la fianza, otra parte queda como una especie de fondo para estos posibles gastos, según lo que, pues la luz y tal, pues si pagas 40 euros al mes, pues 10 euros por cada semana del que falta del recibo y estas cosas. Bien, mi sorpresa fue cuando realmente voy a ver la vivienda. Lo que descubrí es que se había dejado prácticamente todo como estaba. Toda esa ropa y todo ese montón de cosas estaba allí. Así que un montón de horas más tarde, 50 bolsas de basura más tarde, pues empiezo ya a tener un poco de tiempo para empezar a pintar y hacer algún arreglo. Total, que al final me pasé los primeros 15 días de abril trabajando bastante duro, o muy duro diría yo. Y sí, no sé si te habrás dado cuenta, pero en los primeros 15 días de abril estuvo la Semana Santa. Luego ya todo fue según mis planes. Pues en los 15 días siguientes el plan era alquilarlo por un precio mayor al que tenía previsto y fue exactamente lo que pasó. Pues el precio más o menos lo que yo había previsto y se alquiló bastante rápido. Pero lo que tengo que reconocer es que entre el tema del piso, seguir con el tema del podcast, la academia, cosas personales y otros asuntos, pues fue un mes bastante complicado y este cansancio lo he ido arrastrando a lo largo de estas semanas. Bien, te he dicho que estaba pensando en dejar el podcast un poco por esto y al final voy a seguir. ¿Por qué? Bien, pues el tema este de dejar el podcast solo se lo conté a muy pocas personas. Se lo conté a Pedro, que es mi asistente personal, y también lo conté en los dos grupos de Mastermind que estoy actualmente. Estar en dos grupos de Mastermind, lo cierto es que te quitan bastante tiempo, pero si te esfuerzas un poco, realmente merece muchísimo la pena. Luego te cuento un poco más del tema del Mastermind. Bien, pues en un grupo de Mastermind estoy con Emilio. Bueno, Emilio es una gran persona y si no fuese por Emilio estoy seguro que Quiero ser rico había desaparecido hace muchísimo tiempo. Él me ha insistido mucho, no, muchísimo. Muchísimo para que continuara el podcast, que lo hiciese en un formato más ligero, más light, pero que siguiese. Y como yo tampoco estaba seguro al 100%, sino más bien al 95%, y un poco el tema que me fue comentando Emilio y las explicaciones y todo esto, pues al final me hicieron que esté aquí y que siga o que vaya a seguir durante las próximas semanas y durante muchísimo, muchísimo tiempo siguiendo
con este podcast. Al menos ese es mi plan a día de hoy. Hablando de Emilio. Emilio es realmente un fenómeno creando nichos para vender a través de tiendas electrónicas, a través de tiendas en línea. Su problema actual, yo creo que él es un especialista en encontrar lo que en estrategia empresarial se puede llamar océanos azules, pero últimamente está muy centrado en estrategias de océano rojo. Esto nunca lo he hablado de esta forma con él, pero en esta última reunión sí que salió un poco el tema y se ha llevado deberes para ir trabajando en este sentido. Si no sabes un poco lo que es esto del océano azul, el océano rojo, pues básicamente me refiero a que encontrar nichos océano azul se refiere a encontrar productos, a encontrar formas de venta que no tiene la competencia, es diferenciarte de la competencia. Y cuando estás en un océano rojo, lo único que estás haciendo es compitiendo con la competencia, compitiendo con precio, con condiciones, con características. Si no puedes diferenciarte, al final pues entras en una guerra de precios, en un combate sangriento y el océano se vuelve rojo. Te decía que estar en un mastermind merece mucho la pena, pero solo si te esfuerzas. Los mastermind, la verdad es que los hay de muchísimos tipos. Algunos es mucho más formal o mucho más estructurado y otros son totalmente caóticos. Cada uno tiene sus cosas, eso está claro que es evidente. Pero para que merezca la pena, como te decía antes, te tienes que esforzar. ¿Cómo esforzarte? Yo creo que hay 4 claves para que funcione un mastermind o para que funciones en un mastermind. Lo primero es el ego. Ego no, humildad sí. Es fundamental que respetes la opinión de los demás. Y sobre todo reflexionar sobre lo que te dicen. Que igual no saben todos los datos, que igual no te entienden o no comprenden tus características, y igual no tienen toda la razón. Eso es cierto. Pero seguramente tengan algo de razón o mucha razón. Así que deja el ego fuera y piensa, sea un poco más humilde y acepta un poco todo lo que te dicen tus compañeros. Lo segundo es que se trata de dar y de recibir. Si vas a un mastermind para que te ayuden con tus problemas y pasas de los problemas de los demás, al final no va a funcionar. Mejor quédate en tu casa. Lo importante es que escuches a tu compañero y aportes todo lo que puedas desde tu experiencia. No te dejes nada, cuéntale todo lo que tú piensas. Sé sincero y cuéntale tus experiencias o cuéntale por qué tú crees que eso no va a funcionar o por qué crees que va a funcionar. Lo tercero es el compromiso. No es necesario que vayas a un mastermind y que te comprometas para, no sé, para la siguiente reunión a hacer todo eso. Pues voy a hacer esto y lo otro y tal, y que para la próxima reunión lo hagas. Bueno, esto depende un poco del tipo de mastermind y de los compañeros que tengas. Lo habitual es que algunas cosas las puedas hacer y otras cosas pues tengas problemas o encuentres dificultades para poder realizarlas. Repito, lo habitual es que no tengas que cumplir con todos tus objetivos para la siguiente reunión, pero sí demostrar que lo has intentado y demostrar que hiciste todo lo posible y demostrar también qué dificultades has tenido para que tus compañeros te ayuden. Oye, pues había prometido alcanzar 10 y solo pude alcanzar 8 porque me pasó esto y lo otro. Eso, cero excusas, pero 100% compromiso. Y lo cuarto es, haz preguntas incómodas. Para mí esta es una de las claves más importantes. Haz preguntas incómodas y no te molestes si a ti te hacen preguntas que para ti son incómodas de los demás. Oye, ¿y por qué no lo hiciste? Oye, ¿y te esforzaste lo suficiente? ¿Y por qué no contactaste con ese cliente? ¿O por qué no hiciste lo otro? ¿O por qué tal? ¿Y por qué no cambias un poco tu actitud? O bueno, eso, haz preguntas incómodas y que no te moleste que los demás te digan, oye, tu web es una mierda. Supongo que habrá muchísimas más cosas, pero esto para mí son algunas de las claves más importantes para que funcione un mastermind. Pero hoy no te iba a hablar del mastermind, sino que te iba a hablar que quería dejar el podcast y no lo he dejado, pero sí, como me decía Emilio, haz una versión más ligera del podcast. Como hiciste hace 2 veranos, pues eso, que eran unos capítulos un poco más cortos o que eran unos temas pues menos de investigación, menos elaborados. La verdad es que no tengo ni idea de cómo seguirá mi calendario editorial, pues lo cierto es que está vacío para las próximas semanas. No sé de qué temas voy a hablar, ni tengo una remota idea de qué temas pueden ser los que trate o los que deje de tratar en los próximos podcasts. Pero una de las ideas más importantes del podcast es hacer algo parecido a lo que estoy haciendo hoy. Menos clase magistral, menos ponerme de profesor explicando un tema, sobre todo un tema en el que tenga que estar investigando mucho.
o pelearme con una estructura complicada para un podcast que al final no consigo tener claro y me quedo atascado durante horas y horas o días para poder sacar ese podcast. No, lo cierto es que voy a intentar hacer algo, pues en principio, al menos para las próximas semanas, un poco más sencillo. Por cierto, sobre el podcast, estoy abierto a todo tipo de colaboraciones, a hacer entrevistas, a ir de entrevistado a otros podcasts, a aceptar artículos de otras personas para el blog y luego incluso que yo los locute o que yo los comente a través del podcast. Bueno, no sé. Estoy abierto a un montón de posibilidades. Si tienes alguna propuesta, por favor, házmela llegar. Lo que te adelanto es que este verano no va a haber, igual que el verano pasado o igual que el anterior, ración doble del podcast, ni muchísimo menos. De momento, un podcast a la semana, todos los viernes, un nuevo podcast. Y para ir terminando, déjame que te hable un poco de la academia. Esta semana seguimos con el curso de cocina saludable y económica, con nuestro profesor, con Cookie Frank. En la clase 2, que he publicado hace 2 semanas, era sobre verduras, y había 2 recetas de acelgas. La verdad es que a mí las acelgas no me gustan, pero nada. Aún así, me animé con las recetas de Frank. Increíble, en serio. Riquísimas. Te repito, no me gustan las acelgas. Pero esta receta, pues... no te voy a decir que, oye, se comían, no. Es que estaban buenísimas de verdad. Y una cosa más. Estas 2 últimas semanas, desde que más o menos empecé a decidir o más o menos estuvo en mi mente el tema de dejar el podcast, le he estado dando un montón de vueltas a qué cosas quiero hacer en Quiero Ser Rico, qué cambios quiero hacer. Especialmente son cambios en la web, pero también son con el tema del email marketing, de la newsletter y un montón de cosas. Y donde más cambios habrá va a ser en la academia. Tengo algunas ideas para dar muchísimo más valor a la membresía. Y esta es una de las razones por la cual a partir del 30 de junio será el último día para entrar en la Academia de Quiero Ser Rico por solo 8 euros al mes. Luego cerraré el acceso y no lo volveré a abrir hasta entrado el mes de septiembre. Repito, no será posible matricularse en la Academia durante los meses de julio y agosto, y tampoco a principios de septiembre. Hasta el 30 de junio sí, luego no. Y en septiembre el precio ya no será 8 euros. Sino que va a ser más. ¿Cuánto? Todavía no lo he decidido. Previsiblemente serán 10 euros al mes, pero todavía no lo sé. Recuerda, hasta el 30 de junio puedes entrar en la academia. Seguiré publicando una clase nueva cada semana, acceso a un grupo privado en Telegram y muchísimas otras cosas que van a venir en el futuro. A partir del 30 de junio hasta mediados de septiembre va a ser imposible matricularse. Y a partir de septiembre volveré a abrir la academia, pero a un precio superior a 8 euros al mes. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.